Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante boletín, informa que delimita responsabilidad de concesionarios, emite criterios de responsabilidad de funcionarios públicos por difusión de conferencias de prensa, incluidas las conferencias matutinas del presidente de la República. Mediante comunicado de fecha 31 de marzo del 2021, dice lo siguiente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación delimita responsabilidad de concesionarios y emite criterios de responsabilidad de funcionarios públicos por difusión de conferencias de prensa, incluidas las mañaneras del presidente de la República. Se prohíbe la emisión y difusión de propaganda gubernamental a cualquier funcionario público, incluido el jefe del Ejecutivo, durante las campañas y hasta la jornada electoral. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las sanciones interpuestas a concesionarios por la transmisión íntegra en radio y televisión en 2019 y 2020 de las conferencias matutinas del presidente de la República en entidades en las que se estaba efectuando un proceso electoral. Hoy, en sesión pública no presencial bajo el formato de videoconferencia, la Sala Superior resolvió diversas impugnaciones presentadas por concesionarios de radio y televisión que fueron sancionadas por la Sala Regional Especializada por la difusión de propaganda electoral en entidades en periodo de campañas electorales durante 2019 y 2020, consistente en la transmisión ininterrumpida de las conferencias mañaneras del presidente de la República, así como la modificación de las pautas dispuestas por el Instituto Nacional Electoral para la transmisión de promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales. Las magistradas y magistrados consideraron que las conferencias matutinas o mañaneras corresponden a un formato de comunicación en el que el presidente de la República expone temas por él elegidos con formato libre en cuanto al contenido, y las y los representantes de los medios de comunicación a quienes él elige dar la palabra para formular preguntas. En este sentido, la Sala coincidió en que, si bien se trata de un nuevo modelo de comunicación gubernamental que comprende información de interés público, esta no puede sustraerse del marco constitucional y legal vigente, en particular de las restricciones en materia de propaganda gubernamental durante las campañas electorales, así como la observancia de los principios de promoción personalizada de las y los servidores públicos y neutralidad en el uso de los recursos de la misma naturaleza. Lo relevante en materia electoral no es el tipo de formato comunicativo en que se producen las conferencias mañaneras, sino el contenido y las manifestaciones específicas de las y los funcionarios que participen en estas, que es lo que finalmente determina si se trata o no de propaganda gubernamental prohibida durante el periodo de campañas electorales. Para tales efectos, se deberá entender como propaganda gubernamental al ejercicio de la información cuya naturaleza deriva de la intención de informar logros de gobierno, temas coyunturales de ejercicio gubernamental, datos o estadísticas de actividades o programas gubernamentales y, en general, información relevante del actual de un gobierno en activo, con el fin de generar una imagen positiva de este ante la ciudadanía y el electorado. Así, las y los magistrados consideran que las y los servidores públicos, quienes tienen el deber de cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a difundir en las preferencias electorales o en la opinión pública durante los procesos electorales federales o local, y que deben ser particularmente escrupulosos en la etapa de las campañas electorales a dirigir mensajes que pueden ser retomados por los medios de comunicación para su posterior difusión. Bajo esta línea, la Sala consideró que, en principio, los medios de comunicación no asumen responsabilidad directa o indirecta por difundir una cobertura noticiosa en el ejercicio de la libertad de expresión. Por ello, se concluyó que fue indebido sancionar a las concesionarias de radio y televisión que transmitieron de manera íntegra las conferencias matutinas en las entidades en las que transcurría el periodo de campañas electorales, atendiendo a que únicamente se consideró reprochable la conducta de las concesionarias,
sin que se explicara por qué no le resultaba imputable a los funcionarios denunciados. Sin embargo, a partir de lo anterior, la Sala Superior consideró que las concesionarias que opten por transmitir de manera completa o parcial las conferencias mañaneras en entidades en las que se estén desarrollando las campañas electorales incurren en un alto riesgo de transgredir la restricción constitucional de difusión de propaganda gubernamental y, por lo tanto, de ser sancionadas transmitirse al tratarse de transmisiones en vivo y dada la imposibilidad de separar los contenidos que posiblemente actualicen la infracción constitucional de otros de carácter informativo. La Sala Superior también consideró pertinente delinear criterios y pautas dirigidos a las concesionarias para la transmisión, en particular de las conferencias mañaneras o ejercicios de comunicación gubernamental con características similares, entre las que destacan: no existe responsabilidad legal de transmitir las conferencias mañaneras o cualquier otra comunicación gubernamental similar de manera parcial o total. La neutralidad que deben guardar las concesionarias en la difusión de la comunicación gubernamental es de carácter electoral, lo que implica una actitud de imparcialidad respecto a los distintos actores electorales. Las concesionarias están obligadas a no transmitir propaganda gubernamental en entidades en las que se desarrollan las campañas electorales. Las concesionarias están obligadas a transmitir y no modificar las pautas ordenadas por el INE. Finalmente se aprobó por mayoría de votos la emisión de criterios respecto de las responsabilidades en que pueden incurrir los funcionarios públicos por la difusión de propaganda gubernamental en conferencias de prensa difundidas durante las campañas y hasta el día de la jornada electoral, consistentes en: cuando un servidor público convoca, organiza o participa en una conferencia para difundir logros de gobierno, incurre en la difusión de propaganda gubernamental en medios, prohibida durante la etapa de campaña y hasta la jornada electoral. En caso de que no pueda garantizar la no difusión de las conferencias, la información que se difunda deberá tener carácter institucional y abstenerse de elementos que constituyan propaganda política, especializada o electoral, logros de gobierno o emitir información dirigida a incidir en preferencias electorales. La información generada durante las conferencias de prensa en todo momento deberá tener fines informativos. Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma resolución de la Sala Regional Especializada por Spot de AMLO del 2020, en donde mencionó al Papa Francisco. La Sala Superior confirmó que no encontró violación a la ley en el promocional del presidente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma resolución de la Sala Regional Especializada por Spot de AMLO del 2020, en el que mencionó al Papa Francisco. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada, en la que no encontró violación a la ley en el proporcional del presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a su segundo informe de gobierno, en el que se refirió al Papa Francisco. En sesión pública no presencial bajo el formato de videoconferencia, la Sala Superior confirmó, aunque por razones distintas, que no se actualizó alguna infracción electoral en materia de propaganda de informes de labores gubernamentales, pues el mensaje denunciado no tuvo contenido ni fines electorales y tampoco se difundió en alguna temporalidad prohibida con incidencia indebida en un proceso electoral. Por ello, concluyó que fue incorrecto que la sala especializada analizara las supuestas violaciones a los principios de la laicidad y separación Estado-Iglesia. El 28 de agosto de 2020, el PAN y el PRD denunciaron el contenido de un anuncio difundido en radio y televisión que inició transmisiones el 24 de ese mes, en el cual el titular del Poder Ejecutivo Federal pronunció la presentación de su segundo informe de gobierno del 1 de septiembre.
Consideraron que el spot era contrario a derecho, pues el mandatario refirió que el gobierno se encontraba ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos y que esa ayuda no significaba comunismo. Afirmó además que el Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. La sala regional especializada resolvió que las expresiones del promocional denunciado no tuvieron fines electorales. Se trató de un mensaje que, de manera auténtica, veraz y genuina, informa las labores del Ejecutivo y el contenido que pudiera asociarse a una religión no vulneró los principios de laicidad y de separación Estado-Iglesia. Tras hacer un análisis a fondo, las y los magistrados de la Sala Superior confirmaron la sentencia de la Sala Especializada en cuanto al impugnado por el PRD y ratificaron las faltas atribuidas a las concesionarias que no atacaron la instrucción del INE de suspender la transmisión del promocional. Otra resolución que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue la siguiente. Los informes de AMLO en 2019 tuvieron el carácter de propaganda gubernamental. La Sala Superior ordenó dictar nuevas sentencias y analizar si los eventos incluidos en llamado AMLOFest constituyen una infracción en materia electoral. Los informes de AMLO en el 2019 tuvieron el carácter de propaganda gubernamental. La Sala Superior ordenó a la Sala Regional Especializada dictar una nueva sentencia y analizar si los eventos incluidos en llamado AMLOFest constituyen una infracción en materia electoral. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia de la Sala Regional Especializada sobre la base de que los informes del presidente Andrés Manuel López Obrador realizados en el año 2019 no son un ejercicio de rendición de cuentas, sino que tuvieron el carácter de propaganda gubernamental. En sesión pública no presencial bajo el formato de videoconferencia, las magistradas y los magistrados ordenaron a la Sala Regional dicte una nueva sentencia y analice si el informe de 100 días de gobierno y el realizado el 1 de julio, conocido como AMLOFest, ambos en el año 2019, constituyen una infracción en materia electoral. En la sesión se señaló que con la resolución quedaría en el ámbito de las atribuciones de la Sala Regional Especializada analizar qué licitud tiene el hecho de que el presidente de la República además se debiera analizar si hay o no infracción en materia electoral y si se afectaron los artículos 41 y 134 constitucionales. Se resaltó que este tipo de análisis permitirá entender si se afectó o no el principio de neutralidad. El PRI y el PAN impugnaron la resolución de la Sala Regional Especializada y acusaron utilización indebida de recursos públicos, promoción personalizada, transgresiones a las reglas de informes de labores, al modelo de comunicación pública y al principio de imparcialidad, así como la indebida adquisición del tiempo en radio y televisión con motivo del informe de 100 días de gobierno del 11 de marzo del 2019. Las impugnaciones también abarcaron el primer informe de labores del presidente de México, celebrado el 1 de julio de 2019 en el Zócalo capitalino, y el informe de labores del 1 de septiembre en Palacio Nacional, que concluyen diversos mensajes alusivos al mismo en bardas y los promocionados por el diputado de la CDMX, Carlos Castillo Pérez, quien invitó a la ciudadanía a través de lonas y mantas, además de publicaciones de Facebook. Las magistradas y los magistrados de esta Sala Superior resolvieron que el informe por los 100 días de gobierno y el evento realizado el 1 de julio constituyen actos de propaganda gubernamental. Por ello, la Sala Superior decidió revocar la sentencia de la Sala Regional y le ordenó además dictar un nuevo resolutivo en donde se analice si estos eventos, a la luz del modelo de la comunicación pública y de la Ley General de Comunicación Social, constituyen una infracción en materia electoral.